Buenas noches, amados hermanos. En esta hermosa noche le damos la más cordial bienvenida a nuestra transmisión. Espero estén atentos desde sus hogares, desde sus casas, si alguno está en el trabajo. Hoy es un miércoles de culto donde vamos a estar exponiendo un poquito la palabra de Dios y llenándonos de la presencia de Dios. Le damos la más cordial bienvenida a todos, hermanos de la Iglesia de Cristo Hexibá, amigos del ministerio. Es un placer, ¿verdad?, estar con ustedes en este día y orando, ¿verdad?, para que Dios acomode los tiempos, Dios tome el control, más bien ya lo tiene tomado, ¿verdad?, pero que sea Dios obrando y que cumpla el propósito por el cual está permitiendo esta situación que estamos viviendo. En esta noche le damos la bienvenida a todos y quiero invitarlos a que compartan el video para que llegara a más personas y poder ser de bendición. Hoy en esta hermosa noche quisiéramos una palabra de oración, quisiera que oráramos para poner en las manos de Dios este tiempo y que sea su Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros. Ahí donde estás, ¿verdad? Vamos a orar para que sea Dios obrando. Padre, en esta hermosa noche te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno, porque eres fiel, Padre. Venimos delante de tu hermosa presencia, Señor, queriendo conocerte más, Padre, queriendo estar cerca de ti, Señor. Perdona nuestros errores, perdona nuestras fallas, Señor, y que seas tú obrando en cada uno de nosotros, Señor. Trae esa palabra viva, esa palabra eficaz a nuestros corazones, a nuestra mente, y que sea tu Espíritu Santo redarguyendo, Señor. Aquellos que están trabajando, aquellos que, Señor, están en casa, Señor, bendícelos de una manera especial, Señor. Y que en cada uno de mis hermanos haya un espíritu, Señor, de honra hacia tu palabra, de honra, Señor, hacia tu mensaje, Señor, y que podamos oírlo con un corazón, Señor, receptivo hacia ti, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, y nos ponemos en tus benditas y preciosas manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. En esta hermosa noche, quiero darle la más cordial bienvenida otra vez. Y pedirles que tengan su Biblia, el libro en mano, que tengan su pluma, su cuaderno y que estén poniendo atención. Este es un momento como si estuviéramos en la iglesia. Les pido su mayor reverencia ante Dios, ante su palabra, y que si tiene cosas que hacer ahorita, la suspenda por completo. En esta noche nos vemos, ¿verdad?, con la incertidumbre, nos vemos con la problemática que estamos viviendo, y por lo cual, como hijos de Dios, es necesario que nos levantemos en oración, que nos levantemos en armas y que busquemos la presencia de Dios, ¿verdad? Jesús les refería a una parábola ahí en Lucas 18 acerca de la necesidad de orar siempre, ¿verdad? Mire qué hermoso lo que nos decía nuestro Señor: orar siempre y no desmayar, porque Él sabía la condición humana, sabía la debilidad humana, y decía, es una necesidad básica, una necesidad prioritaria que tienen que hacer, orar siempre y no desmayar. Entonces, en base a eso, quiero enseñarles un poquito hoy en esta noche acerca de una oración eficaz en tres facetas. Una oración eficaz en tres facetas y que sea Dios añadiendo bendición a su palabra, ¿verdad? El tema para los que apuntan es una oración eficaz en tres facetas, mis amados hermanos. Y para esto quiero que me acompañes en su Biblia al Salmos capítulo 80, versículo 1 al 3, por favor. Salmo 80, 1 al 3, ¿verdad? Para los que no me conocen, mi nombre es José Antonio Rodarte, soy el pastor principal de la Iglesia de Cristo Hexibá, y es un placer estar por este medio y por los medios que Dios nos permita compartiendo la palabra de Dios.
¿verdad? No es un tiempo para que la iglesia esté cómoda, no es un tiempo para que la iglesia se relaje. Al contrario, es un tiempo para levantarnos con poder, un tiempo para levantarnos en el Espíritu Santo. Es Salmos capítulo 80, espero que ya esté ahí. Y el título de este salmo dice: súplica por la restauración, ¿verdad? Dice: oh pastor de Israel, ¿verdad? Dios era conocido como el buen pastor, era el pastor del pueblo, el pastor de las ovejas, ¿verdad? Aquel que cuida, aquel que sana, ¿verdad? Como dice Juan 10:11, que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Entonces, aquí también le hablan como un pastor. Oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como a ovejas a José. Fíjese lo que dice: que estás entre querubines, resplandece. Fíjense qué hermoso: despierta tu poder delante de Efraín, de Benjamín y de Manases, y ven a salvarnos. Oh, fíjense lo que dice. Aquí quiero dar un poquito de énfasis. Oh, Dios, restáuranos. Fíjense: haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Vemos aquí en el versículo 3 los 3 puntos que quiero tratar en esta hermosa noche con cada uno de nosotros. Es necesario que nos levantemos en oración, pero con una oración eficaz, una oración que pueda ser cumplida, ¿verdad? A veces decía el apóstol Pedro que nuestras oraciones son estorbadas porque tratamos mal a nuestras esposas como varones, porque no les damos el respeto, la honra que se merecen, y nuestra oración es estorbada. Proverbios dice que la oración del impío es abominación al Señor. Pero hoy quiero enseñarte, amado hermano, acerca de una oración eficaz en 3 facetas. Vemos que el salmista dice: oh Dios, en el versículo 3, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. La oración, quiero hablar un poquito, para darte un poquito de estructura. Dice: la oración es la elevación del alma hacia Dios. Nosotros, ¿verdad? La oración es algo espiritual. La carne, decía Jesús, a la verdad es débil. La carne no quiere orar. La carne no le gusta orar, ¿verdad? Entonces tiene que ser algo espiritual, ¿verdad? La Biblia dice en Romanos 8 que el que es del Espíritu, las cosas del Espíritu busca. Pero el que es de la carne, las cosas de la carne busca. Entonces dice: la oración es la elevación del alma hacia Dios. Cuando oramos, nos elevamos hacia Dios, nos acercamos a Dios. Pero es Cristo, fíjense bien, en el altar del corazón del creyente, quien hace de la oración un sacrificio de olor agradable a Dios. Sin Él, nuestro culto sería humo ofensivo, pero con Él es una llama aceptable, ¿verdad? Orando siempre en el nombre de Jesús es una oración aceptable ante Dios, ¿verdad? Sin Él sería humo que ofende a Dios. La oración del impío, dice, es abominación a Jehová, ¿verdad? La verdad que presenta este texto tiene 3 facetas, mis amados hermanos, para que nuestra oración suba delante de Dios y a su vez sea contestada, sabiendo que solo Él nos puede contestar y ayudar. Recordando lo que Pedro, ¿verdad?, decía en Juan 6:68. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién iremos? Entonces, nuestro clamor, nuestra petición tiene que ser delante de Dios, porque fuera de Él nada nos va a responder, nada nos va a ayudar, nada nos va a solucionar. Es bien importante como hijos de Dios tener una comunión íntima delante de Dios. También ahí en Lucas 18 Jesús enseña, ¿verdad?, acerca de una parábola de una mujer viuda. Una mujer que fue constantemente a pedir ayuda a un juez injusto. Y
El contexto de esta enseñanza es que Jesús hablaba acerca de que Dios, ¿verdad?, va a contestar a aquellos que están de día y de noche clamando a Dios. Entonces, fíjese qué tremendo. Cuando Pedro dice, ¿a quién iremos? En Juan 6:68, ¿a quién iremos, Señor? Porque Jesús les daba la opción de que se fueran. Jesús les daba con amor la opción de que ya no les siguieran. Pero Pedro en su humanidad, pero también en su ímpetu, le dijo a Jesús, ¿a quién iremos? Porque quizás Pedro ya había conocido otras cosas. Pedro quizás ya había trabajado en su labor secular, quizás ya había tratado de buscar algunas alternativas y en ninguno había hallado una solución contundente y poderosa como la que estaba encontrando en el Cristo, en el Mesías, en el Dios Todopoderoso que se había encarnado y que había venido a habitar entre nosotros. Entonces él le dice, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Entonces vemos aquí las tres facetas y se las quiero recalcar en el Salmos 80, versículo 3. La primera es el arrepentimiento en la oración. Dice, oh Dios, restauranos. Una restauración es porque se habían caído, porque se habían destruido, ¿verdad? Los teólogos, los estudiosos de la palabra de Dios hablan, ¿verdad?, que este salmo fue escrito cuando las 10 tribus de Israel, ¿verdad?, que se habían separado de las 12, habían sido llevadas cautivas ahí por el año 722 antes de Cristo. Y fueron llevadas por su apostasía, por su rebeldía, porque habían hecho las cosas mal. Entonces ellos estaban destruidos, estaban siendo cautivos, esclavizados por Nabucodonosor. Y vemos que ellos en el clamor ahí decían, oh Dios, restáuranos, ¿verdad? Ellos tenían una oración, en un arrepentimiento en la oración. La segunda, una petición de oración, dice, haz resplandecer tu rostro, ¿verdad? Entonces no pedían algo material, no pedían algo, dinero, lujos. Fíjense qué tremendo, ni siquiera pedían que fueran liberados de su cautiverio. Ellos querían volver a tener a Dios cerca de ellos, que ellos anhelaban, ¿verdad?, tener cerca, ¿verdad?, la presencia de Dios como en tiempos pasados, ¿verdad? Se creía en los tiempos del Antiguo Testamento que Dios solamente estaba en el santuario de Jerusalén, solamente estaba ahí, ¿verdad? Los que oraban, los que estaban lejos de Israel, siempre oraban volteando hacia el templo de Jerusalén. Entonces ellos creían que solamente estaba ahí la presencia de Dios y ellos anhelaban otra vez estar cerca. Dice, oh Dios. La segunda es una petición en la oración. Ellos le pedían, oh Dios, haz resplandecer tu rostro. Y la tercera, ¿verdad?, es el resultado de la oración. Y ven, dice, y ven a salvarnos, ¿verdad? Es el arrepentimiento en la oración, ¿verdad? Restáuranos. La petición en la oración, a resplandecer tu rostro hacia nosotros. Y la tercera faceta es, y seremos salvos. El resultado de esa oración eficaz es la salvación, es tener la libertad, es tener la redención de aquello que habían cometido mal. Como hijos de Dios, día a día tenemos que estar orando en esta postura, ¿verdad? Que Él nos restaure, porque somos malos, somos pecadores. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Día a día pecamos, fallamos, tenemos malos pensamientos, malas actitudes. Y día a día nuestra oración tiene que ser, restáuranos, Señor. Perdónanos por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Cristo, ¿verdad? Pero vamos a dar un poquito de avance, ¿verdad?, a la primera faceta, para dar un poquito de énfasis. La primera faceta, amados hermanos, es arrepentimiento en la oración. ¿Cuánto es necesario que nosotros tengamos un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Que vayamos con Dios y le digamos, Señor, claro que pequé, Señor, tú sabes que fallé, tú sabes que hice esto, tú sabes que pensé mal, tú sabes que peleé con mi esposa, con mi esposo, qué sé yo, tú sabes en qué área estás tú fallando.
Pero tiene que haber un arrepentimiento en la oración. Tiene que estar un arrepentimiento genuino, ¿verdad? La palabra en griego es la palabra metanoia, que es un cambio de mente, que es un cambio de mentalidad, un cambio de rumbo, ¿verdad? Entonces dice el salmista, arrepentimiento en la oración, dice, oh Dios, restáuranos porque hemos sido demolidos, destruidos por el pecado, por nuestra concupiscencia, por nuestros errores. Pero dice, o sea, hemos hecho lo malo, hemos ido por el camino equivocado, hemos ido por el camino del pecado, pero hoy, ¿verdad? Hoy, dice el apóstol Pablo, es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Dice, queremos cambiar, pero solo Dios puede producir ese cambio y Él está dispuesto a ayudarnos. Pero tiene que ver esa disposición en nosotros. Tiene que ver esa constricción, ese dolor por el pecado. Tiene que ver ese sentimiento de dolor, de que no merecemos, pero sin embargo creemos en la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, pero tiene que ver esa disposición. Lo tenemos que hacer porque tristemente, ¿verdad? El mundo va rumbo a lo mismo. Quizás muchos tengan remordimiento, muchos tengan así como ese saber, ese reconocimiento que son pecadores, pero no hay un arrepentimiento genuino, no hay un cambio de mentalidad. Y vemos en Zacarías, amados hermanos, capítulo 1, versículo 3, si me acompañan, por favor. Zacarías es antes de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en Zacarías 1:3, fíjense la invitación que el Señor le hace a su pueblo, mis amados hermanos. Diles pues, ¿verdad? Zacarías 1:3. Diles pues, así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Volveos, fíjense qué hermoso, ¿verdad? Porque día a día Dios nos hace una invitación, un llamado a que nos acerquemos a Él. Volveos a mí, dice Yahweh. Dice Yahweh de los ejércitos. Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Volveos a mí, dice. O sea, arrepiéntanse, vuélvanse de su mal camino, porque quizás fueron por otro camino, quizás pecaron, quizás fueron hipócritas, mentirosos, y no quiero tirar pedradas, perdóneme hermanito, no, pero así pasa en nuestras vidas. Hemos sido hipócritas, hemos sido mentirosos, hemos hablado mal, pensado mal, nos hemos portado mal, ¿verdad? No hay ni uno justo, dice la palabra de Dios, ni siquiera uno, no hay quien haga el bien, ¿verdad? Todos se han ido tras su vanidad, tras su pecado, ¿verdad? Y dice el Señor en su infinito amor, en su infinita misericordia, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Yahvé de los ejércitos, el Señor poderoso, ¿verdad? Dios de los ejércitos es una palabra que es Sabot. Sabot es el que pelea, el que guerrea por nosotros, ¿verdad? En los oficios que tiene el Dios todopoderoso a favor de su pueblo, de sus amados. Entonces hoy Dios quiere que nos volvamos a Él, que estemos diciendo constantemente, Dios, restáuranos, hemos pecado, hemos fallado, Señor, nos queremos volver a ti. Hoy el mundo necesitaría hacer eso para que Dios se volviera atrás. Yo recuerdo cuando vino Jonás a Nínive. ¿Se acuerdan ustedes de esa historia? Cómo Jonás, aún en su capricho, aún en su rebeldía, no quería predicar a Nínive. Él no quería, él estaba terco a no hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y dice que él fue y predicó a Nínive, ¿verdad? Creo que les dijo, arrepiéntanse, se van a morir, Dios va a traer destrucción sobre este pueblo, ¿verdad? Dios va a hacer descender fuego, no sé qué tanto les habrá dicho, ¿verdad? Pero fíjese qué tremendo, dice la Biblia que todo el pueblo se arrepintió, se volvió al Señor. Y nótese que era un pueblo que no conocía al Shaddai, a Adonai, al León, ¿verdad? No lo conocían. Y sin embargo, vino una palabra contundente. Ellos creyeron. Y la Biblia dice que todos, desde el menor hasta el mayor, hasta el rey, se arrepintió. Y el rey hizo pregonar ayuno, ¿verdad? En honor a Dios, en honor a Jehová. No pidieron nada, solamente que lo restauraran, ¿verdad?
Y entonces esa historia es otro punto, pero voy a que oyeron la predicación, oyeron el mensaje, ¿verdad? Pero hoy tristemente la gente no quiere oír el mensaje. Tristemente hoy la gente, ¿verdad? Si antes cuando íbamos a la iglesia, la gente no quería. Hoy yo veo que muchas personas se están poniendo cómodas. Hoy ya ni siquiera la transmisión del Facebook quieren ver. Hoy ya ni siquiera quieren estar ahí. Muchos después lo miran y ni siquiera lo miran completo. Solamente ponen una reacción, una manita, como que para que vieran que ahí está. Pero ni siquiera quieren oír el mensaje. Entonces el pueblo de Nínive escuchó el mensaje. Y quizás les dijo Jonás, vuélvanse a mí, dice el Señor, y yo me volveré a vosotros. Y qué tremendo que el pueblo reaccionó y Dios se arrepintió del mal. Entonces hoy Dios se puede arrepentir del mal que está haciendo. Dios puede hacer algo poderoso, pero necesita gente que se vuelva a Él. Gente, y comenzando con los de la casa. Porque imagínense si el justo, dice la Biblia, con dificultad se salva, ahora ¿qué será del impío y del pecador? ¿Dónde quedará? Entonces si el pueblo no quiere, si los hijos de Dios no quieren, ahora imagínense el mundo. Entonces, en medio de un mundo temblante, miedoso, con temor, tiene que haber una iglesia valiente, una iglesia que se levante con poder en el nombre de Jesús. Entonces, pero tiene que haber arrepentimiento en nosotros para poder ministrar bendición a la gente, para poder ministrar arrepentimiento a la gente, a nuestros hijos, a nuestra familia. Pero si nuestros hijos, nuestro esposo, esposa nos ven mal, apáticos, fríos, también ellos van a estar así y se van a caer. Entonces, fíjese, voy avanzando porque me queda mucha tela para cortar. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, amados hermanos, cuando nos volvemos a Dios, cuando en nuestro mal caminar nos volteamos a ver a Dios, van a venir tiempos de refrigerio, tiempos de paz a nuestro corazón. Y no se lo digo yo, fíjense lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, mis amados. Estamos en el primer punto, arrepentimiento en la oración, Arrepentimiento en la oración. Hechos capítulo 3, versículo 19, aleluya. Dice, así que, puesto que, arrepiéntanse, arrepentidos, dice, y convertidos. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Quizás hoy la gente sienta tiempos de angustia, tiempos de miedo, tiempos donde la gente me va a dar la pandemia, me va a dar el virus, esto, y la gente anda atemorizada por el dinero, por la economía, anda preocupada por qué sé yo, por tantas cosas que afligen al hombre. Pero la Biblia dice que cuando nos convertimos y nos arrepentimos, aleluya, vienen de la presencia, no de Obama, no de Trump, no del presidente Andrés Manuel, no de Alfaro, aleluya, porque mucha gente tiene la esperanza en el hombre, tiene la esperanza en el gobierno y yo no digo que no obedezca, pero yo le digo que la Biblia dice que maldito el hombre que confía en el hombre. Jeremías 17. Maldito, hay maldición. Y fíjese qué tremendo. Cuando nosotros simplemente nos arrepentimos y nos convertimos al Señor, automáticamente vienen los tiempos de refrigerio, ¿verdad? Algunas versiones dicen tiempos de reposo para nuestras vidas. ¿Cómo nosotros, verdad? No sé si usted se acuerda, mi amado hermano, yo, pues hace como 2-3 minutos, cuando estaba joven, recuerdo que iba a la escuela y yo recuerdo que mi mamá, ¿verdad?, me echaba mi lonche de frijolitos con su quesito, de jamón quizás. Pues ya cuando era de pierna, pues ya era un lujo, ¿verdad? Gloria a Dios. Y yo recuerdo que me daba mi lonche y cómo yo anhelaba que llegara el recreo. Cómo anhelaba que llegara el recreo en ese entonces, ¿verdad? A veces me comía el lonche antes del recreo, ¿para qué le echo mentiras? ¿Verdad? Pero ¿sabe qué? La verdad, yo anhelaba que llegara, porque el esfuerzo del estudio, de la tarea, de estar ahí pensando, me causaba mucha hambre. Bueno, todavía, ¿verdad? Porque yo cuando me despierto me da un hambre, la verdad. Pero fíjese,
cuando se llegaba la hora del recreo, de verdad que ese lonchecito de frijoles, de jamón, de huevito, cómo me caía ese refrigerio, me caía de lujo. Imagínense, si algo material, algo humano nos reconforta, ¿verdad? Nos anima, nos hace sentir bien, ¿verdad? Ahora imagínense cuando venga el tiempo de refrigerio del Señor para nuestras vidas. Pero tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber convertimiento a Él. Tenemos que buscarlo porque nos conviene, ¿verdad? En tanto a mí, dice el salmista, el acercarme a ti me hace bien. Entonces nosotros, amados hermanos, necesitamos tener ese arrepentimiento en la oración. Tenemos que contristarnos con nuestro pecado, con nuestras fallas, ¿verdad? No podemos seguir igual, no podemos pecar por deporte. Necesitamos tener esa pasión por no volver a lo mismo, por no caer en pecado, ¿verdad? A no volver a nuestros viejos rudimentos, sino que hoy estar arrepintiéndonos constantemente, volviendo en sí, ¿verdad? Entonces, nos dice en Zacarías 1:3, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. Dice Hechos 3:19, arrepiéntanse y conviértanse a mí, dice el Señor, y yo les voy a enviar tiempos de refrigerio. Imagínense qué hermoso que en medio de tanta desesperación, tanto temor, tanta angustia, Dios mande ese refrigerio para sus hijos. O para aquel que se arrepienta. Yo no sé si tú me estás viendo por primera vez, segunda vez, si tú no conozcas del Señor, pero déjate decirte que en Cristo hay salvación. Que solamente necesitas arrepentirte, convertirte a Él, y tú vas a ver los tiempos de refrigerio para tu vida. Los tiempos de paz en medio de la tormenta, de angustia, de amor en medio del odio, donde no te digo que va a ser, porque no te quiero vender un evangelio barato, pero va a haber tiempos de refrigerio, Señor, tiempos de recreo para nuestras almas, ¿verdad? Aún Isaías dice que Él nos va a recrear en su santo monte. Entonces, fíjense bien, entonces la primera faceta ya la terminé, arrepentimiento, metatarsis en el griego, ¿verdad? Metanoia, ¿verdad? Un cambio de rumbo, un cambio de mentalidad. Dice Efesios, ¿verdad? El que robaba, ya no robe más. Fíjense qué hermoso, y eso está bonito porque dice, sino que trabaje. Y ya muchos ya dieron el salto para atrás, ¿verdad? Dice, el que robaba, ya no robe más. Muy bien. Sino que trabaje, excelente, pero ahí les va la bendición, para que tenga que repartir con los que tengan necesidad. Ahí están 3 facetas que después se las voy a enseñar, pero eso es arrepentimiento, no solamente ya no hacer lo que estaba haciendo, sino que ahora mejorarlo y que sea de bendición para otros. Aleluya, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la segunda faceta. La segunda faceta es la petición en la oración. La primera fue arrepentimiento, restáuranos, Señor, ¿verdad? En la oración, restauración en la oración. La segunda faceta, voy a brincarme rápido porque me queda muy poco tiempo. La petición en la oración, le dice el salmista, haz resplandecer tu rostro. Aleluya, fíjense qué tremendo. Le pedimos a Dios, fíjense bien, cuando decimos, haz resplandecer tu rostro. Yo no sé si tú has orado así, ¿verdad? Porque hoy, y tristemente, yo no lo digo a la gente que no conoce, a la gente que conoce de Dios, a la gente que se dice ser cristianos, evangélicos, no sé qué denominación tengan, pero se dicen ser cristianos y no anhelan estar en la presencia de Dios, no anhelan conocer el rostro del Señor. Fíjense qué tremendo, la oración de hoy moderna es dame, ¿verdad? La oración de la gente que es religiosa dice, bendíceme, ayúdame, prospérame, ¿verdad? Los jóvenes hoy, no sé si hay jóvenes aquí, no quiero raspar a nadie, pero le piden por la sierva, ¿verdad? Y están que se queman con las habas, por la sierva, por el siervo. Entonces, hoy es dame, bendíceme, ayúdame, prospérame, dame abundancia, dame dinero, dame un carro. O sea, tristemente hay un tiempo donde la gente, su oración es trivial. Su oración es superficial. Su oración es solamente por lo material. Y eso, pues, en parte, yo no le digo que no lo haga, pero yo preferiría estar en la presencia de Dios.
estar buscando el rostro de Dios. Entonces este pueblo, ¿verdad? En el contexto histórico del Salmos 80, la gente estaba en cautiverio. Y quizás su oración pudo haber dicho: Señor, sácanos de aquí, ya no aguantamos ser esclavo. Señor, llévanos otra vez a nuestra tierra, Señor. Fíjense qué tremendo su oración es: queremos que resplandezca tu rostro sobre nosotros. Queremos sentir tu presencia otra vez. Pecamos, ok, pero nos estamos arrepintiendo. Fallamos, sí, Señor, pero queremos recomponer el camino. Y no pedían nada de lo material. Un cristiano verdadero anhela la presencia de Dios. Un cristiano verdadero anhela ver el rostro de Dios, ¿verdad? Dice: le pedimos a Dios colocarnos en el lugar correcto para contemplar su hermosura y su aprobación, que nuestro pensamiento, palabra y obra esté de acuerdo con su voluntad. Contemplando su rostro y no buscando sus manos, seremos más bendecidos que cualquier otra cosa, ¿verdad? Contemplando su rostro, ¿verdad? Porque hoy el cristiano moderno, ¿verdad? Se enfoca en buscar las manos del Señor, a ver qué le da, a ver qué trae ahí, a ver qué me bendice Dios, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios, mis amados hermanos, su presencia. Ayer nos tocó, ¿verdad?, la bendición de ir a trabajar a Jijic, a un pueblo aquí cercano de Guadalajara, cerca de Chapala. Y yo estaba ahí en un rato, como es un rancho con mucho pastos, árboles bonitos. A un costado se ve el lago, ¿verdad? Y se veía hermoso. Y recuerdo que me acosté en el pastito un momento y empecé a ver un árbol que me gusta mucho. Un árbol que creo que es tabachín, que da flores rojas, ¿verdad? Y recuerdo que lo empecé a ver y cómo me gusta ese árbol, ¿verdad? Y empecé a contemplarlo, a verlo, y de verdad que empecé a orar a Dios ahí. Empecé a orar bien tremendo: Señor, te amo, Señor, necesito más de ti, Señor, ayúdame, Señor, quiero conocerte más, ¿verdad? Y créame, hermano, que empecé a sentir su presencia. Empecé a quebrantarme, porque ¿sabe qué? Lo invisible de Dios, dice Romanos, que se hace claramente con su creación. Y yo ahí lo comprobé bien hermoso, ¿verdad? Ya de repente pues vino pues otro trabajador que andaba ahí y me interrumpió, ¿verdad? Que Dios lo perdone, pero a lo que voy es que necesitamos como iglesia buscar el rostro de Dios, buscar su presencia, anhelar su presencia, ¿verdad? Que nos coloque en el lugar correcto para conocer su voluntad, ¿verdad? Y fíjese cómo lo dice, ¿verdad? El Salmos 37:4, por favor. Salmos 37:4, ¿verdad? Esta es la segunda faceta de la oración eficaz, ¿verdad? Que es que haga resplandecer su rostro, ¿verdad?, sobre nosotros. El Salmos 37:4 dice, fíjense qué hermoso, aquí lo tenemos en la pantalla: deleítate, ¿verdad? Gózate, regocíjate, ¿verdad? Disfruta, ¿verdad? Asimismo en el Señor. Fíjense bien. Y Él, fíjense qué tremendo. Entonces es buscar el rostro, es deleitarnos en Él. Orar no para pedirle, orar no para bendíceme, orar para, Señor, ya quita la pandemia porque quiero seguir con mi vida rutinaria. No, hermano. Si va a orar, ore: Señor, te necesito, te amo, necesito de tu presencia, necesito de tu amor, quiero conocerte más, Señor. Haz resplandecer. Era la oración de estas personas que estaban en cautiverio. O sea, una persona presa, su oración es: sácame de aquí, Señor. Aunque conozca de Cristo, va a decir: sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí, sácame de aquí. Y quizás Dios lo haga, porque Dios es fiel con su palabra. Pero la oración de un adorador tiene que ser: Señor, quiero conocer tu rostro. A resplandecer tu rostro sobre mí. Deleitarnos, agasajarnos con la presencia de Dios. Entonces dice: deleítate a sí mismo en el Señor. Dice, y Él, el Todopoderoso, el Dios Altísimo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Fíjense que dice: y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero primero es deleitarnos.
buscar su rostro, que resplandezca sobre nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros nos deleitamos, amados hermanos, cuando nosotros nos gozamos en Él, Él nos va a llevar a niveles incalculables. Él nos va a llevar a lugares hermosos, a delicados pastos. Pero imagínese usted como padre, que su hijo solamente lo busque para pedirle cosas. ¿Y qué me vas a dar? ¿Y qué me vas a comprar? Y cómprame unos tenis, y dame de comer, y cómprame una camisa. Y que no lo busque para decir, papá, ¿cómo estás? Papá, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? Papá, quiero abrazarte. ¿Usted qué sentiría si su hijo solamente le pidiera y nunca le diera un gesto de honra, un gesto de amor? ¿Usted cómo sentiría? Que solamente lo vieran a usted como una expendedora de esas que hay en las empresas, donde hay yogures, panes, sabritas, donde hay muchos productos, y que van y le echan una moneda y ya sale el producto que quieran. ¿Qué sentiría usted si su hijo lo viera así? Y dame zapatos, y dame ropa, y dame de comer, y dame esto. ¿Cómo sentiría usted si no hay un acto de amor hacia usted? Yo creo que se sentiría mal. Pero si usted busca primero a Dios, su rostro, Él le va a conceder las peticiones de su corazón. Si su hijo lo busca por lo que es usted, por amor, por abrazarlo, a usted no le va a pesar darle todo lo que Él necesita. Porque dice la Biblia que Él sabe, antes de pedirle, Él sabe de lo que tenemos necesidad. Entonces tenemos que deleitarnos en Él para que nos lleve a las alturas. Isaías capítulo 58, mi amado hermano. Isaías capítulo 58, versículo 14. Fíjense qué tremendo versículo. Dice, entonces te deleitarás en Yahvé. Entonces te deleitarás en Dios. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor lo ha hablado. Entonces dice, te vas a deleitar en el Señor. Y yo te voy a llevar a las alturas de la tierra. Entonces, si hoy no estamos donde queremos, no es porque Dios sea malo. Si hoy no estamos como deseamos, no es porque sea Dios malo. Es porque nos hemos enfocado en solamente a pedirle lo material. Si quizás hay gente de oración, gente que clama, gente que pide, pero solamente cosas triviales, ¿verdad? Sáname, ayúdame, bendíceme, dame trabajo, que me aumenten el salario. Señor, soy tu siervo. Señor, soy tu sierva. ¿Por qué me tratan así? Y empezamos en lugar de darle una alabanza al Señor por medio de nuestra oración, le damos una quejabanza, decían antes, ¿verdad? Una quejabanza, solamente pura queja. Pero hoy te pido que te deleites y tú vas a ver cómo Dios te va a llevar a las alturas. Y por último, mis amados hermanos, no sé cuánto tiempo me queda, ¿verdad? Viene primero las 3 facetas de la oración eficaz, es el arrepentimiento en la oración. ¿Estamos aquí? Aleluya. La segunda faceta es que Dios haga resplandecer su rostro, que busquemos su rostro, que busquemos lo que es Él, no por lo que nos da, por lo que es Él, ¿verdad? Y la tercera faceta viene el resultado de esa oración, ¿verdad? Dice, y seremos salvos, ¿verdad? Dice, cuando confiamos en Él, nos salva del pecado, ¿verdad? En este caso Dios quería sacar a su pueblo del cautiverio, ¿verdad? De la maldad, del fracaso y de la ruina. Rechazar al Señor resulta un acto fatal. Cuando sirvamos con sinceridad, Él se ocupa de nuestra seguridad. Cuando servimos con integridad, cuando nos arrepentimos, cuando buscamos a su rostro, Él se va a ocupar de nosotros. Mateo capítulo 6, versículo 33, les decía Jesús a sus discípulos, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo, aleluya, eso está hermoso, es una promesa para este tiempo, y todo lo demás va a venir por añadidura, ¿verdad? Entonces, hoy Dios necesita
gente, ¿verdad? Que ore en arrepentimiento, gente que busque su rostro y dice, y seremos salvos, ¿verdad? La palabra griega para salvación es la palabra sozo, S-O-Z-O, sozo, que quiere decir seguridad, que quiere decir salud, que quiere decir redención, que quiere decir libertad. Fíjese qué tremendo, y seremos salvos. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, y tengo que hacer muy recalcado este tema, cuando nosotros nos arrepentimos en la oración, cuando buscamos su rostro genuinamente, va a venir el resultado de la oración, la salvación, el contestar de Dios. Es decir, mi hijo no me pidió, ¿verdad? Como le dijeron a Salomón, por cuanto no me pediste ni oro, ni plata, ni a tus enemigos, ¿verdad? Dice, yo te voy a dar sabiduría, pero también te voy a añadir todo lo demás, ¿verdad? Entonces, hoy Dios necesitamos buscar también esa salvación. En el Salmos 21, versículo 1, mis amados, fíjense cómo el salmista lo dice, ¿verdad? Salmos 21:1. Gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios siga añadiendo bendición a su palabra. Dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza, ¿verdad? Porque cuando vienen esos tiempos donde Dios cumple promesas, donde Dios responde, ¿verdad?, a la oración, cuando Dios, aunque no le pidamos, nos suple todo lo que necesitamos, cómo nos gozamos, ¿verdad, mis amados hermanos? Cómo nos disfrutamos de esas victorias, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos en Cristo, ¿verdad?, arrepintiéndonos, ¿verdad?, primera faceta, buscando su rostro, ¿verdad?, lo demás va a venir por añadidura. Dice, oh, cómo se alegra el rey en tu poder, ¿verdad? Dice, oh Señor, y en tu salvación, cómo se goza. Oh, aleluya. Es un tiempo para que estos tiempos veamos más la grandeza de Dios. Veamos más el poder de Dios. Créame, mi amado hermano, que el enemigo ha querido oprimirnos, ha querido angustiarnos, ¿verdad? Simplemente ayer, ¿verdad? Es como un testimonio, amados hermanos. Ayer mi carro se descompuso, mi camioneta se descompuso, me sentía mal, me sentía agobiado, me sentía cansado, ¿verdad? Me sentía como así como que el enemigo me oprimía, me exprimía, ¿verdad? Y de verdad que en la noche me sentía muy mal. Pero ¿sabe qué hicimos mi esposa y yo? Nos pusimos a buscar el rostro de Dios. La madrugada nos pusimos a orar, a buscar. No se lo digo como presumiendo, no. Porque nos sentíamos mal. Pero hubo un momento donde decidimos buscar. Y sabe que hoy nos levantamos con nuevas fuerzas, con nuevos ánimos, con los mismos problemas, pero con la presencia de Dios en nuestras vidas, llenos de su Espíritu Santo. Entonces hoy, ¿verdad?, tenemos que gozarnos en esas victorias que Dios nos da. Yo sé que tú has visto las victorias, pero tristemente a veces los hijos de Dios tenemos Alzheimer espiritual. A veces se nos olvida lo que Dios hace por nosotros. Nos enfocamos más en nuestros problemas, en nuestras tragedias, que en lo que Dios hace por nosotros, por nuestra familia, ¿verdad? Y quiero que recuerdes cuántas veces Dios te ha librado. ¿Cuántas veces Dios ha librado a tus hijos, a tu esposo? ¿Cuántas veces Dios te ha dado para que pagues la renta, la luz? Cuando esas veces que ves que no llega por ningún lado. Y que de repente Dios se hace manifiesto con su poder y suple todo lo que necesitabas. Yo recuerdo y cómo me gozo cuando vienen esas victorias. Cómo me gozo cuando vuelvo a tener ese gozo de esa salvación, ¿verdad? Entonces, el Salmos 149, 19, mis amados hermanos, fíjense, dice, Salmos 100, y ya voy cerrando, no quiero cansarlo, mi amado hermano, quiero que disfrute, ¿verdad?, de la palabra del Señor. 145, 19, mis amados hermanos, dice, cumplirá
Fíjese bien lo que dice. Este salmo es un rema para su vida, es una revelación. Si usted la toma y dice, amén, pastor, esa palabra es para mí, aleluya. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Aleluya. ¿Tú le temes a Dios? ¿Tú estás cerca de Dios? ¿Estás arrepentido? ¿Has buscado su rostro? Aleluya. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Esa palabra es algo poderoso para nuestras vidas. Si lo creemos, si la tomamos para nosotros, es algo hermoso, ¿verdad? Porque dice que Él cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. El Señor guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. Aleluya. Es que es así en nuestro Dios. Solamente témele, solamente ámale. Solamente búscale, solamente haz su voluntad y tú vas a ver el resultado. Porque Cristo no es religión, amado hermano. Cristo no es una monotonía, no es simplemente un club social donde yo vengo a sentirme bien. Cristo es una relación íntima con Él. Es estar cerca de Él todo el tiempo, temerle, amarle con toda sinceridad. Que fallamos, claro, que caemos, claro, el pecado nos alcanza constantemente. Pero dice que Él cumplirá el deseo de los que le temen y los va a salvar o va a oír su clamor. Entonces hoy Dios nos tiene tanto amor, tanta misericordia. Dice Tito 3:5. Vamos al Nuevo Testamento 3:5. Dice, Él nos salvó. Fíjense qué hermoso la misericordia y el amor de nuestro Dios. Él nos salvó y lo hizo no porque fuéramos tan buenos que lo mereciéramos, sino que por su misericordia Dios nos lavó los pecados. Y no solo eso, sino que además nos dio nueva vida por medio del Espíritu Santo. Aleluya. Solo nos pide que nos acerquemos, ¿verdad? Hebreos 4:16 dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de su misericordia, ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solamente acercarnos. 3 facetas. Con esto quiero dejarlo en esta cápsula de la fortaleza. El primero, arrepentimiento genuino en la oración. Estar contrictos, estar conscientes de que he pecado. Decía el salmista, mientras callé mi pecado, mis huesos se envejecían. Pero te confesé mi pecado y me volviste a dar vigor. Los renovaste, los hiciste nacer de nuevo. Dice Proverbios 28:3, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Pero el que los encubre, no prosperará. Entonces, el primer faceta, arrepentimiento en la oración. Eso es inevitable. Para acercarnos a Dios, tiene que haber un corazón contrito y humillado, porque Dios no lo va a rechazar. La segunda es buscar su rostro, buscar su presencia. Ya no pidas cosas triviales. Quizá ya las tienes. Quizá ya tienes carros, tienes lujos, o que no sé. Pero busca su rostro, su presencia. Porque el salmista decía, quítame todo, Señor. Quítame todo, quítame el reino, quítame a mis hijos, quítame lo que tú quieras, pero no apartes de mí tu Santo Espíritu, tu presencia, tu rostro, no lo quites de mí. Entonces es buscar el rostro, la segunda faceta. Y después de cuando hagamos eso, va a venir el resultado de esa oración, la salvación, bienestar en todos los ámbitos de nuestras vidas. Juan decía, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. O sea, en Dios tenemos toda prosperidad, material, espiritual, pero tenemos que buscar primeramente a Él. No te apartes. Hoy, en esta cápsula de la fortaleza, este miércoles de servicio, quiero invitarte a que tú te acerques a Dios, no por lo que Él te puede dar, sino por lo que Él representa. Que te acerques genuinamente a Él. Hoy es un tiempo hermoso, glorioso. Hoy Dios nos permite, ¿verdad?, reunirnos aún en casa. No tomes en poco la palabra.
no menosprecies lo que preparamos con tanto gusto para ti, mi amado hermano. No menosprecies lo que Dios tiene, porque cuando tú menosprecias la palabra que se te da, no menosprecias al hombre, no menosprecias al pastor, eso es lo de menos, el hombre es lo de menos. Cuando nosotros despreciamos la palabra, estamos despreciando a Dios mismo, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces hoy quiero invitarte a que tengas una oración eficaz. En esta noche quiero invitarte a que hagamos una oración y que pongamos en manos de Dios este tiempo y que sea Dios obrando en cada uno de nosotros. Padre, bendito Dios y bendito Señor, venimos delante de tu presencia, nos acercamos, Señor, ante ti. Primeramente, Señor, arrepintiéndonos de nuestro mal proceder, Señor. Arrepintiéndonos de nuestro mal pensamiento, de nuestro mal camino. Venimos hoy, Padre, con un corazón contrito y humillado delante de ti. Te pedimos perdón por nuestras fallas, nuestros errores, Padre. Y queremos, Padre, que tú obres, Señor, y que como dice tu palabra, que si hubiéramos pecado, abogado tenemos ante el Padre, que es Jesucristo el justo, Señor. Te pedimos que nos limpies, Padre. Asimismo queremos, Padre, queremos y anhelamos conocerte más, conocer tu rostro cada día, llenarnos de ti, Papito hermoso, que tu rostro resplandezca en nuestras vidas, en cada familia que nos está viendo. Bendice a la iglesia de Cristo Jexibá, a cada servidor, Señor, a cada miembro, Señor, a cada persona que está ahí, Señor, desde sus hogares, desde sus trabajos, escuchándonos. Bendíceles, pero ponles en ellos un corazón dispuesto, Padre, ese querer como hacer para buscar tu rostro, tu presencia cada día, Padre. Y te pido que traigas esa salvación que necesitamos. Que tú, Señor, tomes el control en esta hermosa ciudad de Guadalajara, de Tlajomulco, de Jalisco, Señor. Que guardes a las autoridades, que guardes, Padre, aquel que te busca de corazón, Señor. Y que traigas arrepentimiento al que no quiere cambiar, Señor. Hoy este tiempo nos tiene que servir, Señor. Nos tiene que ayudar, porque todos los que te aman, dice tu palabra, todas las cosas les ayudan para bien, Padre. Hoy, Señor, te pido que tomes el control. En esta noche nos ponemos en tus manos. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra solamente a ti, Señor. En el nombre poderoso y majestuoso de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. ¿Dónde estás tú, mi amado hermano? Apláudele al Señor. Si puedes, apláudele a nuestro Señor. Dale la gloria que Él se merece. Aleluya. Y quiero recordarles que el próximo domingo tendremos otra cápsula de la fortaleza, ¿verdad? Y a las 9 de la noche será de gran bendición. Espero contar con su presencia, ¿verdad? Y que el Señor sea obrando en cada una de sus familias, de su economía, de su salud. Sea Dios obrando en cada uno de nosotros y que su presencia nos acompañe a donde quiera que estemos. Dios los bendiga. Congréguense, ahí en sus lugares, congréguense, acérquense. Acuérdense, para la iglesia tenemos varones y tenemos a las hermanas los viernes y los sábados. Usted ya sabe, ¿verdad?, los horarios. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Dios me los bendiga, me los guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Hasta luego.